Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Maitei, Bai Chapapeneco, en Yoaitera, Aratei. Domingo, primer domingo del 2024. Bienvenidos, ¿Cómo tengo que hacer? No me alcanza para abrir los brazos. Bienvenidos, 2024. Qué bueno. Ya estamos en el 2024. Mawapiko y moata. Yahupetema. Mokoi su. Mokoi parundu. Año 2024 años. 2024. Sí, señor, acá estamos. Nosotros felices. Me dice una persona, ¿se lo ve feliz, don Fariña? Y claro que sí, está enamorado don Fariña. Pero claro que sí, le digo, estoy enamorado. ¿Y se puede saber quién es la afortunada, don Fariña? Me dice, claro que sí. ¿Tenés tiempo? Un minutito. Y le digo, estoy feliz y estoy enamorado. Y la persona, y lo voy a develar. Ah, estás ansioso por saber de quién estoy enamorado. La curiosidad mató al gato. Bueno, claro que sí que estoy enamorado. Y la persona afortunada de que yo me sienta enamorado no es otra, sino que yo mismo. Estoy feliz conmigo mismo. Estoy contento, estoy satisfecho. Estoy enormemente feliz y estoy enamorado de mí, de mi vida. Estoy enamorado de mi vida, de lo que soy, de lo que voy aprendiendo, de los aciertos y de los desaciertos. Estoy feliz y agradezco al universo, agradezco a Dios que me permite estar un día más aquí haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, trabajando, que es lo que me gusta. Y el trabajo, cuando se hace con pasión, se hace con entusiasmo, no es un trabajo. Y así me siento yo. Estoy enamorado de la oportunidad que Dios me da, este maravilloso y milagroso regalo que me da y que me permite hacer esto que es mi pasión. Cada cosa que hago, lo hago por gusto, lo hago con satisfacción, con emoción, con pasión, valga la redundancia de la palabra pasión. Porque ¿de qué valdría que tenga que hacer algo que no me gusta, que me desagrade? El dinero sería un dinero sucio, un dinero mal habido. En cambio, cuando uno trabaja y hace lo que le gusta, el dinero que viene como paga por haber hecho lo que estás haciendo es una bendición y te sirve para progresar, te sirve para desarrollarte personal, intelectual, cultural, económica, afectiva, mente. Por más insignificante que sea el monto que recibes como paga por lo que estás haciendo, si lo que haces, lo haces con amor, con pasión, ese mínimo que recibes como paga te alcanza y te sobra. Y créanme que es así. Créanme que es así, porque así lo vivo yo. Para mí es así. A mí me funciona. Y ando por la calle distribuyendo alegría, distribuyendo sonrisa,
distribuyendo y compartiendo palabras positivas. ¿Cómo le va, don Fariña? Maravilla. Tengo como una muletilla, ¿no? Esto de maravilla no es que yo pronuncie así, simplemente lo adopté como una identidad, una palabra identitaria. Maravilla. Y mi compañero Luquita lo sabe. Llego acá, o cualquiera de los compañeros que están de operador, llego, hola don Fariña, ¿cómo estás? Maravilla. Porque lo que siembro voy a recoger. Si te regalo esta sonrisa, que no es una sonrisa hipócrita, saco los lentes porque, aunque acá me veo todo nublado, si te regalo una sonrisa, es una sonrisa que nace del alma. Siento una inmensa felicidad de poder estar conectado en este momento y de que vos me esté mirando. Y cuando deje el video y pasen los días, lo vas a percibir y vas a recibir esta sonrisa que te estoy regalando en este momento, que no es una sonrisa hipócrita, es una sonrisa que sale de aquí, de mi interior. Lo vas a percibir y te vas a sentir vas a sentir como una sensación especial, porque es eso lo que te estoy regalando. Estoy compartiendo con vos en este momento, y cuando veas este video, mi felicidad, mi alegría, mi contento, mi satisfacción, mi emoción por la pasión que tengo haciendo lo que hago y agradeciendo al universo, agradeciendo a Ñanderubusú, al Dios Padre Todopoderoso. Y esto no se trata de una prédica religiosa ni nada por el estilo. Sencillamente comparto con vos la alegría que siento de poder estar en esta mañana de domingo, escribiendo, deslizando mi pluma, intentando hilvanar las mejores palabras en la página 7 de este cuaderno limpio que recibí hace 7 días y que tiene 366 hojas impecables, blancas, con líneas suavecitas, trazada para que yo pueda en ellas escribir cada momento de la vida que me toque estar en este plano. ¿Y cómo no me voy a sentir afortunado? ¿Cómo no me voy a sentir feliz? ¿Cómo no me voy a sentir feliz? Y esta felicidad lo comparto contigo. Y con esta felicidad estoy predisponiéndome a abrir en 7 minutos más el programa Guaranita Barandú, capítulo 1 de la edición 15 años de Guaranita Barandú. Estamos en el año de los 15 años, valga el juego de palabras. Y lo vamos a preparar a partir de esta semana. Vamos a comenzar con los trámites ahí a full para poder llegar el 9 de marzo con una fiesta emotiva en la que necesito que vos estés compartiendo con nosotros. Y va a ser aquí en la ciudad de Posadas. Y faltan 2 meses y 2 días. Va a ser un día domingo. Digo bien, va a ser un día sábado 9 de marzo. El lugar y los números artísticos propuestos lo vas a saber. Y el costo de las entradas va a ser un costo simbólico para que podamos entre todos juntos hacer nuestro aporte y hacer una celebración de 15 años de aire en la radiofonía misionera de Guaranita Barandú. Esto que tanto me gusta, esto que tanto me apasiona. Me da como un cosquilleo en el alma. ¿Y dónde está el alma? No sé, pero yo siento en mi interior algo que me hierve. Y esa es la pasión.
Esa es la sensación de felicidad que siento de poder compartir con ustedes. Una palabra, Peteiñe Eyepe, aunque sea una palabra en guaraní. Y que sepas lo que significa, muy, muy grande la alegría. Y si no sabes y te atreves a preguntarme, enormemente feliz me hace. Compartir. Ñañe eo yupe, ñame eo yupe. Compartir, vamos a intercambiar mutuamente, vamos a darnos mutuamente. En este caso, desde mi parte, todo lo poquito que sé, lo poquito que tengo, lo poquito que soy, pero me predispongo a compartir plenamente contigo, así como es la filosofía de la cosmovisión guaraní, el yo poi, el entrelazarnos, en darnos, en compartir, porque en esta cultura no existen clases. En la cultura guaraní no existe el rico, el pobre, clase media, no existen clases. Somos personas y listo. Y no somos dueños de nada, somos parte del todo. Y llevar adelante esta forma de vida, créanme, te da ese contento, esa felicidad permanente, incluso en los momentos de angustia, en los momentos de tristezas, en los momentos de penas, en los momentos de dolor, de ira. Esa energía positiva te ayuda a minimizar cualquier cosa negativa y de revertir, y al ratito te volvés contento, te volvés feliz, porque la felicidad son instantes nada más en la vida. No podemos pretender estar siempre feliz, porque hay momentos de dolor, hay momentos de angustia, hay momentos de mentiras recibidas, o a veces te duele tener que ocultar algo. Eso también forma parte de las sombras. A esta altura de mi vida, después de haber cerrado tantos capítulos, no puedo menos que poner en la balanza lo bueno y lo no bueno. Y créanme que la balanza se inclina enormemente hacia lo bueno, porque he podido encarar lo negativo y sin que sea justificativo, reconocer que muchas veces lo negativo fue acto impulsado por una de las 3 I: ignorancia, inconsciencia o irresponsabilidad. Y reconociendo eso, intento corregir el rumbo, y aquí estoy, 2024, 7 domingo, enero, a punto de comenzar el capítulo 1 de Guaraní Tabarandú, ciclo de los 15 años. Ahí nos vemos, www.radiolt17.com.ar.